Un segundo. Ahí está. Bien, como le decía entonces, hoy tenemos la segunda instancia de este seminario virtual. La idea de hoy es poder abordar un poco la situación del Caribe. Hemos denominado este segundo bloque como el Caribe en disputa, teniendo en cuenta, primero que vamos a conversar con compañeras y compañeros de Venezuela y de Cuba. Y porque también nos interesaba poder abordar esta temática vinculada a la coyuntura internacional, lo que está pasando en América Latina, desde justamente dos de los países que vienen siendo víctimas directas de la política imperial de Estados Unidos, que no es nada nuevo, pero que también de alguna manera reflejan un estado de situación y una accionar por parte del imperio norteamericano que desde hace tiempo ya busca reconfigurar la doctrina Monroe o aquella doctrina de comienzos del siglo XIX, 1823 aproximadamente, en donde se pensaba América Latina como un anexo de Estados Unidos, ¿no? Esta idea ha sobrevolado durante y ha de alguna manera pervivido durante el tiempo, porque evidentemente para Estados Unidos América Latina es un territorio muy particular desde el punto de vista geopolítico, tanto ya sea por su ubicación, pero también por sus recursos, y desde hace mucho tiempo que ha tratado y trata de controlar y dominar todos los países que somos parte. Y de alguna forma Cuba y Venezuela se han transformado por diferentes razones, pero también algunas que las comparten, en los principales enemigos del imperio norteamericano. Obviamente Cuba después de su revolución y la política de bloqueo que ha seguido en pie desde hace casi 60 años. Y Venezuela, sobre todo después de la asunción de Chávez, finales de los 90. Ambos países han sufrido ataques terribles, desde ataques directos e indirectos, ya sea atacando su política económica, ya sea generando bloqueos, generando asfixia, ya sea interviniendo en las elecciones, financiando partidos políticos, pero también lo han hecho traspasando las barreras de la legalidad y de una forma violenta, y que tiene consecuencias muy duras para los dos países y que también representan un peligro para nuestro continente, porque evidentemente quien piense que lo que pasa en Cuba o lo que pasa en Venezuela no afecta al resto de los países del continente, evidentemente está haciendo una lectura parcial del escenario, ¿no? De alguna forma, el avance imperialista en Cuba y en Venezuela es la puerta de entrada también para que el imperio pueda de alguna forma seguir interviniendo en el resto de los países, ¿no? Obviamente la situación de Venezuela, perdón, de Cuba es histórica, viene desde los comienzos de la Revolución Cubana, ha tenido diferentes etapas. Han sufrido, es un pueblo que ha sufrido las consecuencias directas e indirectamente desde el punto de vista económico, sobre todo por lo que implica el bloqueo. Y en el caso de Venezuela, las últimas noticias o grandes noticias que hemos tenido ha sido la intervención militar directa el pasado 3 de enero, donde se llevaron a el presidente Nicolás Maduro y a su compañera que también es diputada. Entonces, hay una situación de mucha complejidad, de mucha gravedad. Y es importante poder conocer, porque parte también de este seminario tiene que ver con encontrar otras miradas y otras lecturas, otras voces que se nos son difíciles de poder encontrar en la prensa hegemónica, donde cuando se habla de Venezuela o se habla de Cuba, enseguida lo primero que escuchamos por parte de la derecha internacional y de los medios de comunicación es que hay una dictadura, de que bueno, no hay libertades individuales, libertades públicas y un conjunto de cuestiones que se hace muy difícil poder construir una opinión distinta a la que los medios hegemónicos de alguna manera se encargan de difundir, y gastan un montón de propaganda, un montón de inversión en medios de comunicación para justamente
denostar a Cuba y su revolución y denostar a Venezuela y a su pueblo. Entonces, esta, además de todo, es una instancia que nos parece interesante para poder construir otra mirada, otra perspectiva. Y en este sentido vamos a tener a dos compañeros que van a reflejar un poco toda esta situación y van a contar de alguna manera cuál es la situación actual y bueno, cómo desde el punto de vista geopolítico también incide este ataque violento que están atravesando estos dos países y por lo tanto el continente latinoamericano. Entonces, para esto la idea es que tengamos a Iván Barreto, compañero de Cuba, integrante de la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba, responsable de las relaciones internacionales, va a conversar con nosotros. Y después vamos a tener a la compañera Albaniz Montilla, que es viceministra de las comunas, del poder de las comunas, que también va a estar contando un poco cuál es la situación de Venezuela. El funcionamiento va a ser muy similar al del encuentro pasado, pero con menos dificultades, esperemos. O sea, la idea es que puedan hablar los compañeros y después que hablen los compañeros, vamos a seleccionar las preguntas por el chat, que ahora todos y todas pueden escribir. Y de ahí vamos a hacer el intercambio, tratar de hacer el intercambio lo más ordenado posible. Obviamente que no vamos a poder contestar todas las preguntas porque somos un montón, por suerte, pero bueno, haremos una selección y trataremos de alguna forma de contemplar las inquietudes que surjan a partir de este intercambio. Así que Iván, te doy la palabra a vos, te agradezco por la disposición y por la voluntad. Y bueno, más o menos unos 30 minutos tenés para poder exponer tranquilo. Muchísimas gracias, hermano. No creo que vaya a hacer uso de los 30 minutos ni siquiera, porque creo que lo más enriquecedor pienso que va a ser el debate, las preguntas que puedan emerger. Y yo voy a simplemente dar una panorámica general de lo que hemos estado viviendo y lo que se ha estado haciendo desde Cuba en estos últimos meses. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Las personas que están siguiendo este seminario virtual, tanto de América Latina como de otras latitudes. Les hablo desde La Habana, desde esta isla que desde hace más de 6 décadas ha estado resistiendo el asedio más prolongado de la historia por parte de los Estados Unidos. Y hoy vengo precisamente a compartir nuestra experiencia reciente por lo que ha estado sucediendo en Cuba, que como bien se mencionaba en la introducción del evento, no es un hecho aislado, sino parte de toda una estrategia diseñada para reimponer abiertamente la doctrina Monroe y los designios de Washington en el Caribe y de manera general en toda nuestra América. Nosotros muchos reconocen en Cuba también que somos un símbolo de rebeldía histórica frente a esos intereses y por lo tanto la administración Trump pretende socavar con este bastión de dignidad que significa Cuba para todos los pueblos que aspiran a construir en paz una alternativa y además tal vez tratar de hacerlo en un contexto bastante simbólico para todos esos pueblos, todos esos movimientos alrededor del mundo como es el año del centenario de Fidel. Durante el último año esa hostilidad ha estado creciendo sistemáticamente con todas las presiones diplomáticas, las acciones arbitrarias e ilegales que ha estado cometiendo Washington. Eh, en el Caribe, o sea, sabemos perfectamente todo el contexto que antecedió la agresión militar de estadounidenses sobre Venezuela, el bloqueo prácticamente y la piratería con la que han estado operando en el Caribe. Pero el pasado 3 de enero supuso sin dudas un punto de inflexión en esa escalada agresiva en nuestra región. Las fuerzas especiales de los Estados Unidos violaron totalmente la soberanía de Venezuela, secuestraron al jefe de Estado de un país soberano junto a su compañera y primera combatiente, la compañera Cilia Flores, y en su propósito también asesinaron a 32 cubanos que se encontraban en Caracas cumpliendo misiones de cooperación bilateral. Estos compatriotas no eran invasores, no eran mercenarios, eran internacionalistas cubanos que como parte ya de la tradición solidaria que Cuba ha ofrecido al mundo, que hemos llevado médicos, maestros, hemos brindado apoyo y asesoría en distintas esferas
a los pueblos más necesitados. Bueno, a pesar de que desde el 2023 también hemos estado apreciando la impunidad con la que ha estado operando no solo los Estados Unidos como cómplice de todo este genocidio que ha estado teniendo lugar en Gaza, de manera general en Palestina y en otros pueblos árabes, pero hemos percibido esa, o sea, como la antesala de lo que ha estado también aconteciendo acá en nuestra región. En el caso de América Latina y el Caribe no se observaba un escenario como el actual desde hace varias décadas. No quiere decir que esto sea una ruptura con respecto al comportamiento de los Estados Unidos a lo largo de todas estas décadas de intervenciones militares. La más reciente que me viene ahora en la cabeza es precisamente Panamá en la década del 90, pero también si tenemos en cuenta en el contexto en que ocurrió el terremoto en Haití, también hubo una intervención militar en Haití iniciando la década del 2010. Por lo tanto, quiero decir que a pesar de que constituye precisamente tal vez una escalada novedosa en el actual contexto, no significa una ruptura con el comportamiento tradicional de los Estados Unidos hacia la región. Estados Unidos ha decidido pasar de las amenazas y las acciones encubiertas a las acciones militares directas en la región, violando descaradamente la aspiración regional de construir una zona de paz. Y si lo hicieron en Venezuela, como mismo comentabas al inicio, ¿qué impide pensar que mañana no lo intente contra cualquier otro país que defienda su soberanía en nuestro continente? Y en nuestro caso, no es necesario ni siquiera que nos coloquen un portaaviones a varios kilómetros de nuestras costas, porque precisamente a escasos metros contamos con la ilegal base militar estadounidense en Guantánamo, que en varias ocasiones varios documentos de inteligencia desclasificados de los Estados Unidos han reconocido el potencial uso que pudiese tener esta ilegal base para justificar una agresión hacia nuestro país. En un mundo en el que además ni siquiera es necesario eh, eh, elaborar justificaciones o sea, generar justificaciones muy elaboradas, porque ya incluso hasta con el uso de la inteligencia artificial y la guerra cognitiva, relativamente sencillo buscar las justificaciones para los Estados Unidos, que nunca ni siquiera le ha interesado el nivel de verosimilitud que pueda tener sus propuestas y sus justificaciones. A la par de las amenazas bélicas contra nuestra nación, la administración de Donald Trump continúa utilizando una herramienta genocida como es la asfixia económica hacia Cuba, para incentivar abiertamente la generación de una crisis humanitaria que conlleve a su vez al colapso de nuestro país. Y en este caso particular me gustaría señalar que esta estrategia tampoco es nueva. Ya desde los propios inicios del proceso revolucionario, en ese diseño de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, fue esbozado en lo que se conoce históricamente como el memorándum de Lester Mallory de abril de 1960. Si hay alguien en la audiencia que probablemente no conozca acerca de este documento, le insto a que busque, no es una conspiración del Partido Comunista Cubano, no es una creación del gobierno cubano, sino un documento oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esbozando precisamente el diseño de esa política exterior hacia Cuba en una fecha tan temprana como abril de 1960, incluso antes de Girón y de la crisis de los misiles. Incluso la estrategia de cerco energético que se nos aplica tuvo sus inicios precisamente en esos años. O sea, en aquellos años también se utilizó la presión energética y fue el incentivo también para que el gobierno revolucionario cubano iniciara el proceso de nacionalizaciones. Porque los Estados Unidos en una primera instancia, en primer lugar, cortó las vías para la importación de combustible y una vez que lo pudimos obtener a partir de mercados alternativos, como fue el caso de la Unión Soviética, entonces se negaron a refinar el combustible que importábamos y a partir de ahí se desencadenó toda esa serie de nacionalizaciones que inició en el propio año 1960.
Ese mismo diseño fue reasumido progresivamente desde incluso la primera ocasión que Donald Trump asumió el cargo presidencial en 2017, en la que se impulsaron las primeras persecuciones, presiones y sanciones a compañías navieras y petroleras que comercializaban con Cuba. Simultáneamente, en esos mismos años, se incrementó también el asedio contra Venezuela, que impactó severamente en su industria petrolera y por lo tanto en la capacidad para honrar los compromisos de envíos de crudo a nuestro país. Es decir, incluso antes de un escenario como lo fue la pandemia, ¿no? Que golpeó a nivel global las cadenas de suministro, los envíos de combustible, nuestro país ya venía lidiando con las restricciones y las interrupciones del flujo de combustible al que accedíamos, con todo lo que ello implica, por supuesto, para la economía, para la vida cotidiana de nuestra gente. En este sentido, desde el 29 de enero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba, y fíjense los adjetivos que utiliza, como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Toda una paradoja, teniendo en cuenta que la isla que es asediada, la que es bloqueada, la que está bajo amenazas de agresión militar directa, resulta ser que es la amenaza del victimario. Y, por supuesto, esto no es algo eh, que nos sorprenda, ni mucho menos, ni esperemos algo diferente de quienes nos han reincorporado por tercera ocasión bajo argumentos totalmente falsos y de manera unilateral a una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y todos conocemos en la historia precisamente quiénes son los que han infundido el terror, no solo en la región, sino a lo largo de todo el mundo. Y Cuba precisamente ha sido una víctima de ese terrorismo de Estado propiciado, financiado, teniendo como cómplice al gobierno de los Estados Unidos con la participación fundamentalmente de su agencia de inteligencia, la CIA. Y todos sabemos, o sea, lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en el Líbano, lo vimos en Venezuela, y todos conocemos el historial de apoyo a dictaduras, a intervenciones y de intervenciones militares perpetradas por el régimen de Washington. Se amenazó también con aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba. O sea, buscan asfixiarnos por todas las vías, tratar de paralizar nuestra economía, sumir a nuestras familias en la desesperanza y propiciar un cambio de régimen acorde, por supuesto, a los intereses de la Casa Blanca. Toda esta arremetida, por supuesto, ha sido acompañada de una campaña feroz desde el punto de vista mediático. Todo el aparato comunicacional e ideológico afiliado del Departamento de Estado, que reciben sus fondos descaradamente, y sus subsidiarios bombardean constantemente cada día con matrices de opinión, noticias, informaciones sobre Cuba, y cada vez lo hacen de manera más coordinada. Eso hay que reconocérselo, cada vez se articulan mucho más, utilizando evidentes líneas comunicativas, constantemente mienten, tergiversan nuestra realidad para justificar la agresión, tratan de quebrar la unidad de nuestra gente frente a precisamente quien resulta ser el invasor, resulta ser quien nos genera todas estas dificultades. Y estamos hablando para arrojarles también un poco de datos, estamos hablando de que cada mes, desde todas estas diferentes plataformas, desde todos estos influencers y actores desde las plataformas digitales, generan más de 4.000 materiales en diferentes formatos de agresión mediática, que instrumentalizan también las dificultades que enfrentamos los cubanos y desarrollan de manera sistemática una guerra cognitiva hacia nuestra gente. Frente a toda esta ofensiva, Cuba ha estado actuando con coherencia y con firmeza, sobre todo en 4 direcciones fundamentales. En primer lugar está la denuncia internacional. Llevamos nuestra voz a la ONU, la CELAC, el ALBA y cualquier otra plataforma a nuestro alcance para denunciar lo que han estado realizando los Estados Unidos, ya sea a través de organizaciones y organismos internacionales, como también desde los movimientos populares, sindicales, campesinos, académicos, en fin, todas estas organizaciones y agrupaciones que
aglutinen a los distintos sectores de la sociedad civil a lo largo del mundo. En segundo lugar, está la voluntad de diálogo y, de ser necesario, también la disposición a combatir. Y esto es una voluntad histórica que ha tenido el proceso revolucionario. Siempre hemos estado dispuestos a conversar con los Estados Unidos, no es un secreto para nadie, en diferentes momentos, con diferente nivel de eh, discrecionalidad. Hemos sostenido conversaciones con autoridades de los Estados Unidos y no, o sea, nunca Cuba se ha puesto, eh, se ha opuesto a este diálogo. Precisamente Cuba lo único que siempre ha exigido que estas conversaciones siempre se hagan sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y sin injerencias al orden interno de cada uno de nuestros países. Y son condiciones básicas para establecer una conversación entre dos países, porque no lo queremos hacer desde una posición eh, de subyugación ni de subordinación hacia los Estados Unidos, como es normalmente de la manera en que los Estados Unidos trata de imponer. Eh, no pedimos favores, simplemente lo que pedimos es respeto, respeto para nuestro país y para nuestra gente. Somos un pueblo de paz, pero si nos agreden, como en el intento de invasión de Playa Girón en abril precisamente de 1961, que recientemente celebramos el 65 aniversario de este trascendental suceso, no solo para Cuba, sino también para América Latina y el Caribe y el mundo. Fue precisamente la primera derrota del imperialismo estadounidense en América Latina, y si intentan nuevamente aventurarse en una agresión militar, tengan la certeza de que vamos a responder. Y vindicaremos a nuestros 32 combatientes caídos en Venezuela. Y sacaremos nuevamente esa estirpe que movilizó a los cubanos en aquellas jornadas de abril, en la que igualmente hubo mártires, hubo jóvenes que se involucraron directamente en el combate, y sin duda alguna vamos a tener una respuesta contundente frente a cualquier intento de agresión que trate de realizar los Estados Unidos. En tercer lugar, estos momentos también nos han exigido mucha resiliencia e innovación. Cuba, a pesar de la situación que enfrentamos, no se paraliza. A pesar de toda esta agresión, a pesar de que durante estos años nos han tratado de cortar toda fuente de ingresos a nuestro país, lo siguen tratando de hacer con la colaboración médica que Cuba ofrece, lo han tratado de hacer con el turismo, lo han tratado de hacer con la biotecnología, están cada vez cercando y limitando cada vez más la capacidad de nuestro país para acceder a divisas, para acceder a fondos que nos permitan importar, que nos permitan adquirir los productos, los insumos que son necesarios para reproducir la vida de nuestro país. Entonces, a pesar de todo este cerco, incluido el cerco energético que se nos impone, dista mucho la realidad que vemos hoy con la narrativa que tratan de imponer de que Cuba es un estado fallido, de que Cuba es un estado, una nación colapsada. Y cabría preguntarse, ¿no? ¿Cuántos países pudiesen sostener su vida económica al menos a un límite, eh, no sabría ni cómo decirle, al menos hasta cierto nivel de vida económica, cierto nivel de vida social, bajo las condiciones en las que ha estado operando Cuba en los últimos meses? En Cuba no entraba petróleo hasta el último tanquero que llegó de Rusia desde diciembre del año pasado. O sea, llevamos prácticamente 4 meses sin recibir combustible acá en nuestro país. Sin embargo, o sea, ha tenido indudablemente un impacto sensible en la vida de todos los cubanos, pero Cuba dista mucho, y las personas que vinieron en el convoy también fueron testigos de ello. Cuba sigue siendo un país funcional, la gente sigue trabajando, las personas, los niños siguen yendo a la escuela. Eh, Indudablemente esto ha conllevado a reajustes en la vida diaria de nuestro país, pero sin duda distamos mucho de lo que pretenden imponer en la narrativa de los Estados Unidos y todos estos medios que, como le informaba, les comunicaba, tratan de imponer la narrativa sobre Cuba y distorsionar la realidad sobre Cuba. Y también, para que tengan un poco de información, el buque ruso que recientemente desafió este cerco llegó a Cuba con aproximadamente algo más de 7.000 barriles de petróleo. Que esto, en las condiciones que vivimos hoy,
da para poco más de 10 días de lo que usualmente consumimos. O sea, a pesar de este esfuerzo, que constituye sin duda alguna un alivio momentáneo, ¿no? Pero no desmonta la crisis humanitaria que pretende incentivar Washington, ni supone un quiebre en la pretensión genocida de la política estadounidense hacia nuestro país. A pesar de todo este escenario, Cuba pretende profundizar la transformación de la matriz energética. Hay decenas de parques fotovoltaicos que se están montando alrededor de todo el país con el objetivo de cumplir con este objetivo y al menos dotar al menos durante el día de cierto nivel de disponibilidad electroenergética y en la medida de nuestras posibilidades también adquirir algunas baterías para almacenar parte de esa energía. Eh, Nuestros médicos, como le comentaban, continúan brindando sus servicios, nuestras escuelas, las universidades y los jóvenes cubanos se adaptan a las nuevas condiciones y se suman a los hospitales, a la comunidad, a la producción de alimentos. Pronto iniciaremos también una red juvenil con proyectos de apoyo en las comunidades que si quieren, un poco más adelante les comento un poco más al respecto. Se han aplicado un grupo de medidas para mantener la vida económica del país y los principales servicios, incluido la asistencia a personas, fundamentalmente niños, con especial vulnerabilidad ante el escaso, ante este escenario de escasez de combustible. Son niños que por sus padecimientos, por la enfermedad con la que están lidiando, necesitan constantemente de energía eléctrica y el gobierno les ha facilitado kits de paneles solares con baterías, con su sistema electroenergético para que puedan continuar a pesar de ese padecimiento, que puedan continuar con su tratamiento. Y por último, en cuarto lugar, estamos solicitando con mayor fuerza el activismo y la solidaridad alrededor del mundo. Entendemos que el ejemplo de Cuba es un ejemplo de resistencia que trasciende nuestras fronteras y constituye un referente de resistencia y de alternativa al dominio imperial estadounidense. Entendemos que cuando Cuba resiste, resisten todas aquellas causas justas de los pueblos. Cuba ha sido históricamente un faro de solidaridad e internacionalismo. Aún en estos momentos tan duros, continuamos ofreciendo asistencia, colaboración y apoyo a múltiples naciones. Cientos de miles de profesionales cubanos han ofrecido su cooperación en misiones médicas, educativas, culturales, deportivas, de la agricultura, etcétera. Sangre cubana también ha sido vertida por causas nobles contra el colonialismo, contra la apartheid, contra las agresiones imperiales. En Cuba se han formado también cientos de miles de profesionales en múltiples esferas, provenientes de todo el sur global. Y eso también ha generado un respeto y una admiración en el mundo por lo que Cuba, a pesar de todo este cerco, a pesar de la situación que enfrenta, ha sido capaz de ofrecer también al mundo. Y hoy, ante el desafío que enfrentamos los cubanos, esperamos también que el mundo se levante con Cuba, que nuestras hermanas y hermanos en cada latitud del orbe, o sea, deje claro de que no estamos solos y que nos están acompañando en estos tiempos tan difíciles. Entonces, nada, quería concluir por aquí y más adelante, como le comentaba, estoy abierto a todas las preguntas, a todos los comentarios que deseen realizar sobre el caso de Cuba y, por supuesto, hablar un poquito más también en temas de geopolítica, lo que significa toda esta agresión a Cuba, a Venezuela, cómo se enmarca todo esto también con la agresión a Irán, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, hermano, y les cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias, Iván. Estuvo muy bueno, la verdad. Seguramente van a surgir un montón de preguntas y la verdad que da para conversar un montón. Estamos hablando con Albani que se cayó la conexión, estaba intentando conectarse ahora, así que vamos a seguramente demorar un minutito, pero ya vamos a estar con ella. Se me ocurre, Iván, si vos querías complementar esto que dijiste que tenía que ver con las acciones de la juventud, si vos lo querés profundizar ahora, comentarlo, o si no, esperamos un poquito que entre Albani porque me dijo que estaba cambiando la computadora. Sí, no hay ningún tipo de problema, como consideres pertinente, ¿no? Más Dale, 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 provechoso para Mendel.
sea, estas redes juveniles que te comentaba, lo que pretenden es volcar todo, porque con todos estos reajustes que estamos realizando en Cuba, por supuesto se ve afectado eh, la cantidad de días que podemos ir al trabajo por el tema del combustible, el transporte, que ha estado siendo sumamente difícil. Y entonces tratar de aprovechar toda esa potencialidad que existe en las comunidades, los muchachos que no están yendo todos los días a trabajar, que conocen, tienen determinadas habilidades en diferentes esferas o conocen de distintas labores, que precisamente en la comunidad sea los jóvenes quienes se conviertan en líderes de proyectos comunitarios, culturales. Hay eh, siete proyectos o siete ejes fundamentales que van a tener estas redes juveniles. Para mí las más importantes están relacionadas con el tema de la producción de alimentos. Está relacionado también con la atención a personas en situación de vulnerabilidad en nuestras comunidades, ancianos, mujeres solteras con más de tres niños, los casos de drogadicción, los casos de criminalidad, tratar de levantar también el tema del deporte, la cultura, para alejar a los muchachos de esos males, ofrecer también asistencia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico en las comunidades, a las personas que lo necesiten. Pero también hay otras que van incluso al tema electroenergético. O sea, organizar brigadas de jóvenes que sean técnicos o conozcan tengan algún tipo de habilidad en cuanto como electricista o dentro de los sistemas electroenergéticos y puedan también ayudar a personas que vivan solas, que tengan algún problema, que en la casa no sepan cómo arreglarlo, reparar algún equipo, algo que haya sido afectado también por los cortes frecuentes de luz eléctrica, y que esos muchachos dentro de la comunidad sean los que puedan eh, apoyar a estas personas que sean afectadas por esta situación. Pero también está el tema de las redes digitales. O sea, queremos también generar un movimiento de jóvenes comunicadores que desde las comunidades también expliquen lo que está sucediendo, que hagamos frente a toda esta narrativa, a todos estos medios, todo este aparato ideológico que te comentaba, es sumamente agresivo y trata de instrumentalizar también las dificultades que estamos enfrentando. Es decir, en la concreta es movilizar a toda esa potencialidad, a todas esas capacidades que tenemos en las comunidades, aprovechando que también no todos los jóvenes están yendo continuamente al trabajo, y ponerlos en función de la comunidad, o sea, volcarnos en la comunidad, en todos los problemas que tenemos en la comunidad. No es intervenir como un agente ajeno, sino que sean los propios muchachos en cada una de sus comunidades que quienes sean líderes y logren resolver algunos de estos temas a pesar de las dificultades que estamos enfrentando. Bien, buenísimo. Ya acá hay un montón de preguntas que vamos a ir seleccionando. Estoy esperando acá, me parece que está entrando Albani, pero todavía no se ha terminado de conectar. Igual te voy a leer algunos de los comentarios para que puedas ver. Un segundo. Algunos saludos. Eh, hay un montón de comentarios. Eh, Gracias, Iván, qué bueno escucharte. Un abrazo para el compañero, mucha fuerza al pueblo cubano. Viva Cuba, faro de la dignidad. Gracias por la oportunidad de escuchar a nuestros hermanos cubanos. Viva la Revolución Cubana, ejemplo de lucha y dignidad por todos los pueblos, al Partido Salud. Y bueno, acá ya hay algunas preguntas, pero vamos a esperar que venga la compañera que ahí se está conectando. A todos y todas avisarles, sobre todo los que viven en Uruguay, desde el PIT-CNT y también desde Sintep estamos impulsando eh, unos bonos solidarios que básicamente tienen que ver con poder aportar económicamente a la situación que está viviendo Cuba en este momento. Del PIT-CNT salió anteayer
una delegación bastante numerosa con un montón de medicamentos y alimentos también para poder llevar a Cuba y se van a estar organizando más actividades de solidaridad. Está bueno que quien quiera colaborar se comunique con nosotros. Lo que podemos hacer, para quien no sepa, es poder mandarles por correo los datos, porque hay una dirección con números de cuenta para que se puedan llevar para sus sindicatos o si quieren participar, obviamente, desde Sintep. Obviamente que también se comunican con nosotros para poder hacerlo. La idea es seguir colaborando, generando, como dijo Iván, generando instancias de solidaridad, de difusión del conflicto, tratar de informar lo que está pasando y tener en cuenta principalmente que la afectación, lejos de lo que dicen los medios de comunicación, con el bloqueo, con la asfixia económica, son consecuencias que son directamente afectan a la población, a los cubanos y a las cubanas que tienen que vivir su cotidianidad con falta de energía, con lo que eso implica, combustible, alimento. Bueno, ahora Iván comentaba la situación de los niños y niñas que se tienen que atender o que están bajo tratamiento, es decir, el nivel de bloqueo y de asfixia económica afecta directamente a la vida cotidiana de las personas. Y eso es algo que siempre tenemos que poner adelante a la hora de pensar lo que está pasando en Cuba y sobre todo la política violenta que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump, pero todos los gobiernos anteriores también. Bueno, ahora sí, está Albani por acá, así que un poco ahora la idea es hablar de la situación de Venezuela. Lo mismo, tratemos de, yo ya vi varias preguntas, ahora voy a empezar a resumir un poco, pero bueno, también guardamos preguntas para la compañera, para que nos cuente cuál es el estado de situación que está atravesando el hermano pueblo de Venezuela. Albanis, Hola, ¿se escucha bien? bárbaro. Qué bueno. Bueno, un saludo enorme a los compañeros y compañeras de Uruguay, celebrar como siempre este espacio y bueno, Cristian, ahí cuando se me pase el tiempo me atajas porque la vez pasada me pasé un poquito. Saludar a Iván también, a toda esa exposición hermosa que bueno, que es necesaria. Escuchándote ahí como en la reflexión final, me acordaba de Abelardo Ramos, ¿no? Un argentino que nos planteaba esa, digamos, esa lucha en común que tenemos como pueblos hermanos, pero también ese reto de poder superar lo que sucedió con la colonia fue que finalmente abigarraron nuestras naciones y nos plantearon que entonces no somos un solo continente, sino que somos estados, ¿no? Y desde ahí es importante como reflexionar el hecho de que somos estados finalmente que atraviesan por el reto de dar respuesta en realidad a las demandas de las mayorías de nuestro pueblo, que en realidad ni con la democracia burguesa actual se logra dar respuesta, sino que sentimos que la crisis que hay sobre la mayoría de nuestros pueblos en el mundo tiene que ver con eso, no sentir realmente una vocería, una representación en esa oficialidad que demanda esa democracia burguesa y desde la colonia nosotros arrastramos y nosotras problemas que no fueron resueltos y que tienen que ver con esa necesidad de realmente construir unos estados que le den respuesta a las mayorías, unos estados que no sean unas cúpulas de poder vacíos, donde también nos han inoculado, ¿no? Que las riquezas que genera el pueblo, como diría nuestro camarada Marx, que se generan a través del trabajo, son las riquezas que genera el pueblo. Y por ser el pueblo el que genera esas riquezas a través del trabajo, entonces el pueblo está en todo su derecho de organizarse y demandar que eso logre darle respuesta a sus necesidades concretas. Y es un poco por allí como hacer esta introducción, porque desde acá, desde Venezuela, nosotras y nosotros estamos creando un modelo, no sé si han escuchado hablar de las comunas, que tienen su referencia capaz en la comuna de París, desde ese nombre, desde ese asalto, pero que en realidad y en lo concreto
responde es a esa organización territorial de base que tenían nuestros pueblos originarios y que tenían a través de ese método asambleario de toma de decisiones, de encontrarse en comunidad, que un poco también intenta romper con ese estado burgués, ¿no? Y con esas, digamos, esas limitaciones y esas estructuras que fueron impuestas desde allí y construir un estado comunal o construir una alternativa en generar gobernanza, pero en generar también una distribución distinta de esas riquezas, que esto es fundamental y nosotras y nosotros sentimos desde Venezuela que es la principal contradicción que tenemos porque estamos colocando sobre la mesa capaz un modelo distinto de gestión de gobierno, pero un modelo distinto también de disputa concreta dentro de nuestros territorios de esas riquezas que se generan y de esos, podemos decirlo así, de eso que genera el petróleo, ¿no? Porque finalmente también esa disputa económica viene desde todas las esferas, así como el comandante Chávez nos enseñó o rompió con ese velo de que el pueblo organizado concretamente debe disputar las riquezas de su estado. Esto era algo que ya lo entendían y no que se lo tenía que disputar el pueblo, sino la burguesía y las oligarquías lo entendían esas minorías, ¿no? Yo con esto siempre bromeo porque se dice que Venezuela es un país rentista petrolero. Yo no sé si algunos o algunas han escuchado esto, pero yo siento que no es Venezuela y no es el pueblo venezolano el que es rentista petrolero. El que históricamente ha sido rentista petrolero han sido las cúpulas de poder que han estado de turno en el Estado en realidad, porque ellas eran o ellas son las que dependen vitalmente de ese crudo para existir y para reproducirse. Esa contradicción que se agudiza a partir de generar o de tener capaz un gobierno de turno alternativo, que fue cuando llega el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Donde se empiezan a reflexionar estos elementos que ponían o colocan sobre la mesa de debate. Concretamente, el tema económico es lo que a nosotros y a nosotras nos agudiza también la contradicción con el imperialismo, ¿no? Con los Estados Unidos, que tiene que ver con esta disputa por ese recurso. Y en esa disputa por los recursos estratégicos que sostienen un país y que en algún momento también el comandante Chávez logra reflexionar junto con diversos dirigentes de América Latina, como esta disputa concreta era una disputa que también podíamos tener desde América Latina con esa correlación de fuerza de los gobiernos progresistas que se tuvo, bueno, aguas abajo en esa conciencia y en esa discusión también logra, digamos, hacer que se reflexione desde el pueblo. Yo comentaba ahí la vez pasada como estas estructuras, ¿no? Como haciendo un poco ese análisis de cómo son las nuevas estructuras y cuáles son digamos, las que han sido impuestas de siempre, que tienen que ver con las parroquias, ¿no? Con los municipios, con los estados y luego, digamos, con la estructura de la presidencia. Acá en Venezuela estarían las alcaldías. Imagino que en Uruguay también un poco la administración política debe ir como por allí. Luego de las alcaldías vienen las gobernaciones y luego la presidencia, ¿no? Entonces, dentro de una alcaldía en Venezuela, nosotros y nosotras tenemos el reto como de organizar consejos comunales, ¿no? Y los consejos comunales son nada más y nada menos que una junta de familias. Una familia en una cuadra pueden haber, no sé, 100 familias, pueden haber 200 familias, dependiendo de la extensión geográfica que tenga el territorio. Pero esas familias se organizan en consejos comunales. Los consejos comunales, cada uno compone comités. El comité de tierra, el comité de agua, el comité de mujeres e igualdad de género, el comité de niños y niñas. Comités que respondan a las necesidades. El Estado no te impone cuántos comités va a tener, ni la ley de consejos comunales y de comunas te impone cuántos comités va a tener ese consejo comunal, sino que la organización territorial emana, ¿no? Estas vocerías a partir de sus necesidades y luego estos consejos comunales se van a organizar en comunas, ¿no? Que vendría a ser como una junta un poco más grande de esos consejos comunales, una concatenación de los consejos comunales. Para las comunidades indígenas, nosotros ahí tenemos como organizado que pueden ser menos de 5 consejos comunales, entendiendo
la cosmovisión de estos territorios, ¿no? Obviamente con sus usos y costumbres, con sus lenguas, y para el resto, digamos, de la población de los venezolanos y venezolanas y extranjeros además, tienen que ser más de 5 consejos comunales, ¿no? Y luego de eso se vendría a conformar una comuna que viene a ser una célula un poquito más amplia, pero que concatena y agrupa estos consejos comunales. Y esas comunas luego, en el futuro, cuando estén consolidadas, ¿no? Lo que se querría es que hiciera una confederación de comunas y luego una federación que logre también, digamos, o generar una junta, que eso es muy en el futuro y todavía teóricamente no lo tenemos muy dibujado, pero que empiezan a desdibujarse tanto los poderes locales como las alcaldías y las gobernaciones, pero en un futuro, cuando las comunas estén consolidadas, también se empieza a desdibujar los ministerios, ¿no? O, digamos, hasta la propia presidencia. Entonces, esto es muy interesante porque con el comandante Chávez tuvimos un avance muy grande en cuanto a la organización territorial, en cuanto a que la población se sumara a organizarse bajo esta metodología, entendiendo que prácticamente el Estado o el gobierno existe solamente en las grandes capitales. Y yo me imagino que esto pasa también en Uruguay y pasa en América Latina en general. Los territorios más alejados de las capitales son territorios en olvido y en abandono porque el Estado no llega allí, solamente capaz pudiera llegar el aparato represor para contener, ¿no? Que es la función del Estado finalmente, contener la lucha de clase, contener las contradicciones, pero en realidad las ayudas o el conjunto de instituciones, dígase ministerio, que están o que deberían darle respuesta, es complejo porque es esa disputa, no es solamente que sea la realidad venezolana, es esa disputa de esa estructura vacía que dejan luego de la colonia y que nunca ha logrado darle respuesta a las mayorías, ¿no? Parte de la realidad nuestra, parte de la realidad de nuestra América. Entonces, a partir de eso, lo que se busca es construir esta nueva herramienta donde el pueblo organizado, ya sea en la capital, que es Caracas, o sea en el interior del país, en un pueblito muy chiquito, del cual yo soy, que se llama Carache, que es más cercano incluso con Colombia, la gente pueda organizarse, un territorio campesino además pueda organizarse a partir de sus necesidades concretas y con nuestro presidente Nicolás Maduro, y aprovecho también el espacio, me imagino que hay preguntitas por allí sobre eso para mencionar el hecho de que pedimos su liberación de él y de nuestra diputada Silvia Flores. Con nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros sentimos que incluso dimos un salto producto también de la guerra económica y producto de la crisis que se agudizó con los Estados Unidos. Con el comandante Chávez nosotros teníamos un barril de petróleo a 120, ¿no? El cual permitió que nosotros desde el Estado y desde el gobierno, desde el comandante Chávez, con unas instituciones fuertes además, pudieran revertir un poco o dar respuesta a las demandas sociales históricas acumuladas, pero al mismo tiempo, en esos proyectos, digamos, más progresistas, pero con recursos, de alguna forma las luchas sociales un poco se adormecen, ¿no? Porque hay tantos recursos y se está dando tanta respuesta que de alguna forma también un poco se adormece como todo el movimiento social y popular, ¿no? Como toda esa fuerza que demanda. Y con el bloqueo y con las sanciones que no nos dejaron los Estados Unidos otra alternativa que no fuera producir esa soberanía alimentaria que tanto habla el comandante Chávez, esa bandera que nos viene de inspiración del movimiento Sin Tierra de Brasil, que tiene que ver con tenemos unos ingresos que nos llega producto del rentismo petrolero, pero nosotros y nosotras también tenemos que evaluar cuáles son las condiciones que tenemos en el campo, que por acá, por el Caribe y por este lado, no, capaz nunca hubo como todo ese desarrollo, esa tecnificación que si tuvieron ustedes en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, ¿no? De este lado no se tuvo, ese no fue el hilo conductor de nuestra historia, producto del propio rentismo y producto también bueno, de la organización que hubo luego de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos también imprimieron sobre esto, que para ellos es su patio trasero,
el modelo económico y la forma que cada uno de nuestros estados iba a producir para poder dar respuesta a la demanda de ellos, no a las demandas nuestras, ni a que nosotros y nosotras pudiéramos complementarnos, sino a las demandas de ellos directamente. Bueno, a nosotros y a nosotras en Venezuela nos dejaron la extracción directa del crudo y de todas nuestras riquezas. Ese fue el rol que nos dejaron, a nosotros nos impusieron, ¿no? Entonces, como en un proyecto revolucionario se busca construir una alternativa administrativa, política y económica de cómo es que nosotros vamos a darle respuesta a las mayorías de nuestro pueblo, pero también allí que era como o fue una de las grandes, digamos, enseñanzas que nos dejó nuestro comandante Chávez. Tenemos nosotros que volcar también ese modelo económico que se nos fue impuesto, porque justo es ese modelo económico y son esos estados los que no logran dar esa respuesta. Entonces, en esa lucha y con el bloqueo que agudiza y que, como decía Cristian al principio, a nosotros la primera vez que nos declaran el bloqueo, lo declara Obama, ¿no? Y luego ha venido siendo ratificado por la Casa Blanca porque ellos, desde su ambivalencia, entienden muy bien que tiene que haber una concreción y una continuidad de un proyecto, ¿no? De un proyecto nación, cosa que a veces a nosotros nos cuesta mucho y nos ha costado a lo largo de nuestra historia, que prácticamente han sido gobiernos títeres y entreguistas, ¿no? En toda América Latina y que nunca ha habido realmente un proyecto que se piense el desarrollo local, el desarrollo nacional y la integración latinoamericana. Eso nos ha costado mucho, ¿no? Y que lo decía Bolívar desde tempranas épocas, como esa integración y esa unión latinoamericana iba a ser nuestra única herramienta para poder construir una alternativa y resistir al imperialismo de turno, ¿no? Entonces, en esa construcción, yendo como con la línea de los avances que tuvimos con el comandante Chávez, tuvimos una construcción teórica, unas leyes que construyó el pueblo, un avance en cuanto a entender una ruta sobre el camino que íbamos a trazar para hacer algo, una alternativa. Luego con nuestro comandante o con nuestro presidente Nicolás Maduro llega ese bloqueo que nos hizo concretar o entender que esa alternativa de construcción de país y de reflexionar al respecto de esas herramientas que teníamos no era solamente consignas vacías, ni era solamente retórica de la izquierda, ni era panfleto, sino que en lo concreto había que empujarlo dentro del país porque no teníamos otra alternativa de vida, había que ir al campo y producir, había que hacer que las comunas urbanas se organizaran dentro de las grandes ciudades con sus necesidades distintas, ¿no? A las comunas rurales que demandan sobre todo elementos que tienen que ver con la tierra, con la producción, que además la producción nuestra es sumamente anacrónica porque nunca tuvimos, digamos, efectivamente una revolución o una reforma agraria que lograra darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, no tenemos una tecnificación del campo, o sea, todavía tenemos un proceso muy incipiente en cuanto a la producción de alimentos, entonces por allí las comunas que tienen estas condiciones se organizan particularmente sobre esto y nuestras comunas urbanas que están más en la capital tocan más temas que tienen que ver desde las necesidades cotidianas, capaz de la administración de los recursos, de la administración de los servicios, del mejoramiento de la ciudad, del tema turístico también, que son elementos que hay que discutir, cómo generamos, ¿no? Un turismo alternativo, sano, que no sea solamente el consumo exacerbado de nosotros y de nosotras, de nuestras sociedades. Y como que todos estos elementos que son temas de discusión sobre el urbano, el tema de las universidades, que la mayoría del tiempo se concentran en las grandes ciudades y que entonces ahí también tenemos una población, una llama, una fuerza viva que demanda que es necesario discutirla, y unas ciudades que también fueron construidas sin ninguna planificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Caracas tenemos 299 comunas organizadas. Y digamos que el centro o el casco histórico, el conjunto de instituciones, fueron construidas por ese pueblo que migró del campo a la ciudad.
en busca de una mejor vida, porque no habían alternativas en el campo, en busca de una mejor vida, pero que esto no fue planificado. Entonces tenemos una ciudad muy estratificada, pero sin una planificación que permita tenerle a ese conjunto de familias una vida digna, un desarrollo de condiciones, de calidad, y que la revolución bolivariana se ha empeñado en que esto sea distinto, no es decir que nuestros barrios son un problema. En nuestros barrios hay alternativas de vida y hay condiciones siempre y cuando exista voluntad política de construir un modelo que genere esas condiciones. Y desde lo comunal, las comunas urbanas, una de las demandas concretas que se tiene o lo que más gana tiene que ver con este tema de los servicios, ¿no? De poder tener agua, condiciones, digamos, de agua digna, poder tener acceso a los baños, poder construir un sistema que permita que existan aguas negras, tener luz que no sea una luz robada, sino que sea una luz que el Estado, digamos, sepa que esa gente existe, que no es un problema, que esas familias no son un problema, pero que necesitan condiciones de vida, el derecho al ocio, a la recreación, ¿no? Cómo generamos dentro de nuestros barrios canchas, escuelas, cómo generamos todas las condiciones de vida necesarias para que la familia se pueda desarrollar. Y eso es algo que están asumiendo ahora las comunas organizadas, entendiendo que desde lo comunal hay una planificación del territorio que realmente logra darle respuesta al territorio, porque no es un funcionario público que desde una oficina con aire acondicionado, aquí en el Caribe que hace bastante calorcito, está cómodo con un buen sueldo, que además paga el trabajo de nuestro pueblo, el trabajo del pueblo en general, y que va a revisar o va a elaborar un proyecto para solventar un problema y que puede que lo ejecute dentro de un año, como puede que no lo ejecute nunca y se lo transfiera al otro burócrata de turno a ver si algún día lo ejecuta. Porque eso es una de las grandes trabas que se tienen y que encontramos en estos estados. Y ahora, dentro de lo comunal o dentro de ese modelo de estado comunal que queremos construir, decimos, ah, no, bueno, no es que un funcionario va a venir a hacer un levantamiento y a ver qué es lo que prioriza dentro de nuestros barrios, dentro de nuestros campos, sino que es cada una de esas comunas que están organizadas en el territorio que hacen el proyecto a partir de su realidad concreta, de sus necesidades de vida, elabora ese proyecto y que el avance que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro fue que fijó un monto fijo que se le transfiere a las comunas organizadas para que ellos mismos desde el banco de la comuna, que rompe también con la banca privada, sino que la comuna en su territorio tiene su banco y administra sus recursos, y ya no es un externo, sino que es tu vecino, tu vecina, que tiene el recurso. Con ese recurso el territorio va a ir ejecutando cuáles son esos proyectos que a priori ven dentro de cada uno de sus espacios territoriales, ¿no? Y esto es un hecho que para nosotros es extraordinario y creemos que fue también uno de los puntos de inflexión que se tuvo y que causó un 3 de enero, porque el enemigo y en la Casa Blanca nos estudian como si fuéramos un laboratorio mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros, ¿cierto? Ya le tienen el termómetro medido a cómo van los avances sociales del pueblo y cómo van la correlación de fuerza con los gobiernos. Y este ejercicio, que es un ejercicio extraordinario, que ya tú no me estás hablando de que solamente son elementos teóricos y retóricos de cómo es que se va a construir una alternativa, sino que también, pese a que estás bloqueado, tienes un país bloqueado y tienes pocos recursos, tú le estás bajando recursos a la administración pública para dárselo directamente al territorio, para que el territorio haga sus transformaciones concretas, es un hecho extraordinario. Y es un hecho extraordinario que genera mucho miedo y genera mucha preocupación porque genera una alternativa distinta de gobernanza y genera una alternativa distinta de cómo romper con esas demandas y con ese, digamos, con esa estructura que heredamos que a veces pareciera imposible de salir de allí, ¿no? Yo hace poquito hablaba con unos compañeros y compañeras de Apure, que es un estado muy cercano a Colombia, ¿no?
Y como sabemos, todo el desplazamiento que existe en nuestra hermana república, producto del conflicto armado y producto también de esa guerra simétrica que los Estados Unidos obviamente generaron allí, ¿no? Como un campo para poder controlar América Latina, hizo que muchos compañeros y compañeras vinieran a Venezuela y viven, ¿no? Aquí en Venezuela y conviven obviamente con nosotros. Y yo les comentaba que uno de las comunas, o uno de los hechos más extraordinarios que yo he visto en Venezuela, es una comuna que se llama La Espada de Bolívar en el Nula, en Apure. Esa gente organizada en comunas logró en este momento, uno de los proyectos que se tuvo este año fue juntar el recurso con 40 comunas, más un recurso que le pidieron a la gobernación y compraron un llenadero de gas. Yo no sé si eso es como un hecho común, los compañeros y compañeras que me escuchan, pero en Venezuela el que tiene el control del gas directo es el Estado, porque obviamente desde PDVSA es uno de los recursos más importantes que tiene el país y el mundo, obviamente, pero que el Estado burgués le transfiera a un territorio organizado este poder con lo que eso cuesta económicamente y con lo que eso significa estratégicamente, es una cosa también que es sumamente atípica, es extraordinaria. Y esta gente desde esa organización y juntando esos recursos, entendiendo que mi recurso y tu recurso y el recurso de todos por individual puede generar un impacto local, ¿cierto? Puede generar un impacto distinto, la gente resuelve sus proyectos. Pero llega un momento en el que ya te das cuenta que hay otros problemas estructurales un poco más grandes y que si realmente se da esa concatenación de comunas y juntamos nuestros recursos, podemos solventar problemas mayores. Esa gente pasó de decir, bueno, el problema es que las casitas se están cayendo y vamos a arreglar las casitas y arreglar las fachadas de las casas, ¿no? Que puede ser un problema sumamente viable y que pasa. A decir, ahora nosotros dentro del estado Apure controlamos con nuestra propia planta de llenado de gas el problema que tenía todo el territorio de aquí y de allá, ¿por qué no? Que tiene que ver con el gas. Entonces, estos hechos extraordinarios, ¿no? Que yo desde ya pues les invito a que vengan a Venezuela a conocer la realidad que estamos construyendo, ¿no? Como alternativa, porque muchas veces estos espacios y estos elementos que se conversan no son suficientes y no logran dar respuesta por completo a cómo es que ese modelo alternativo se está ejecutando en el territorio. Nosotros tenemos comunas importantísimas para nuestra construcción desde el desarrollo local que han tenido, como la comuna El Maizal en el estado Lara, que en Venezuela nosotros y nosotras comemos mucha arepa. Si ustedes vienen van a comer mucha arepa. Somos hijos e hijas del maíz. Entonces esa arepa se hace con maíz. Y una comuna que produzca maíz y que tenga su propia harina artesanal y que tenga también cría de ganado, ya es una comuna económicamente rica, ¿no? Ya es una comuna económicamente extraordinaria que aporta el elemento en el bloqueo económico. Cuando no teníamos nada que comer, esta comuna lograba abastecer los territorios con la harina de maíz que producía, que para nosotros eso era como que nos daban agua. Para nosotros la arepa es como tomar agua. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Y en el ejercicio cotidiano y constante, lo que hemos entendido también desde las comunas y la organización territorial es que ante el bloqueo, ante las contradicciones, ante esos elementos, el pueblo y la organización popular digamos, se fortalece con esa conciencia política, pero también desde esa conciencia de disputar los espacios económicos y producir concretamente. Tenemos la comuna Che Guevara en Mérida, que es otra de nuestras comunas queridas en la región de los Andes, en la cordillera andina, que ustedes como son del frito seguramente se van a enamorar de ese territorio y produce café y chocolate. Por allí estamos hablando nosotros de u otro elemento que es fundamental para la dieta nuestra, que tiene que ver con el café. Y es una comuna que produce café de calidad, además,
y que logra también abastecer su territorio, pero salir de su estado, salir de Mérida y llenar otros espacios con su producto, que esto es fundamental. Si tenemos la comuna Luisa Cáceres de Arizmendi en Oriente, que son las costas, que es las playas, que es un ejercicio también extraordinario porque ellos tienen de disputa una planta de procesar los desechos, ¿no? Y cómo convertir eso, que es basura, que producimos, bueno, que producimos los seres humanos sobre todo, y cómo eso lo transformamos en parques, lo transformamos en alternativas para la vida, cómo reciclamos, ¿no? Entendiendo que ellos están en la costa y que esto es fundamental también, pero que también se dedican o problematizan el tema de la pesca, porque esto es lo extraordinario y lo hermoso de lo comunal, ¿no? En Lara, bueno, por las condiciones geográficas, la gente siembra maíz y tiene vacas, tiene ganado. Sabemos que en el campo donde hay tierra, que son, digamos, para el ganado, son tierras que ya es complejo sembrar porque ya dejan de ser tipo A o tipo B porque el ganado las impacta. Entonces, son solamente tierras para la cría, ¿no? En este sentido. En los Andes, por ser colina, por ser montaña, no se puede tener ganado porque eso geográficamente pues es complejo, no se puede tener ganado en cantidad, digamos. Entonces allí la gente siembra café y siembra chocolate y esas son las condiciones y la disputa de ese tipo de campesino de cordillera, digamos. Y luego nos venimos a la comuna Luisa Cáceres de Arizmendi, que es pescadora principalmente, y entonces allí ellos tienen su propia realidad que tiene que ver con el motor, con la lancha, con la jubilación también de este ejercicio, de estos ejercicios productivos, que luego no quedan registrados en ningún ente, en ningún ministerio, y cómo es que desde la Revolución Bolivariana se garantiza pensiones dignas para todos los adultos mayores, ¿no? Y que estos temas también se tocan dentro de lo comunal. Ajá, hacemos este ejercicio productivo, pero luego llegado a cierta edad, ¿qué es lo que nos garantiza una jubilación digna, cierto? Entonces, todos estos elementos que se esbozan por allí tienen que ver con esto. Luego nos vamos a la capital, a Caracas, en la comuna 5 de marzo, Comandante Eterno, que tiene su corazoncito o digamos su ejercicio territorial en el barrio, en uno de los barrios de Caracas, en el Valle, uno de los barrios en los que tuvimos una situación compleja incluso hace tiempo. Este, ¿Y cómo es que compañeros y compañeras dentro de ese barrio se han dedicado a organizar esos consejos comunales y a darle respuesta a ese territorio y que allí las compañeras, en la Comuna 5 de Marzo, como su enfoque o su hecho extraordinario es que se dedica a los cuidados de las compañeras? Ahí es la primera casita morada que hay en Venezuela, la construyó la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno. Es una casita de abrigo, una casa de paz, una casa de alimentación, pero es una casa en la que se discute cómo es que en los barrios, que son los lugares que la sociedad ha marginado, se encuentran las familias y encontramos un cúmulo de compañeras que la mayoría del tiempo están allí porque ellas están allí, me refiero a que hacen su vida entera en ese barrio, porque están dedicadas al tema del cuidado, al tema de la reproducción, y no hay un sistema de salud que pueda, que llegue y que les diga, bueno, ahora vamos a repartir métodos anticonceptivos, vamos a cuestionar las violencias que genera este tipo, digamos, de condiciones y que en la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, el trabajo se focaliza a partir de su realidad, como lo dije con las demás comunas, y que su realidad concreta era, bueno, hay una necesidad de abordar el tema del maltrato, de la violencia, de la equidad de género, cómo es que la vamos a discutir en la Revolución Bolivariana, pero cómo es que la vamos a discutir desde lo comunal, ese feminismo comunal, ¿no? Que le apostamos que tiene que ver con esa realidad concreta y que se fue construyendo ese farol, ese foquito y que eso luego ha ido impactando en el resto del país. La primera consulta de este año se abordó a partir de lo económico, del hecho económico. Ajá. Se le dijo a las comunas, vamos a discutir cuáles son los proyectos económicos y a partir de eso se van a financiar. Y la segunda consulta que tuvimos este año se hizo a partir de las ciudades humanas
y la equidad de género. Y eso fue muy hermoso porque, bueno, nosotras nos sentimos orgullosas de todas las compañeras que han luchado finalmente para lograr que desde el gobierno nacional se pueda también o se reflexione, ¿no? Nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se haga la reflexión, también ella desde su sensibilidad de ser mujer, de que las ciudades humanas y los servicios tienen mucho que ver con la equidad de género. Porque ¿quién cuida a las cuidadoras? ¿Dónde están esas casas de abrigo? ¿Dónde están esos espacios donde los niños y las niñas puedan tener, digamos, espacios de recreación, de reflexión que permitan que las madres, las mujeres, nosotras, ¿no? Que los trajimos al mundo, también tengamos como, bueno, un momento para nosotras, ¿no? Que los espacios de cuidado sean colectivos, que también podamos a partir de traer y gestar con nuestros cuerpos vidas al mundo, también podamos tener unos espacios donde dar a luz dignamente, que eso desde las ciudades humanas y los servicios, cuando se habla de tener mejores ciudades, muchas veces se obvia el enfoque de género y se cree que estos, que son demandas necesarias para la reproducción de la vida y que tienen que ver con nosotras, se echa a un lado esta discusión. Entonces, desde lo comunal se concretó, digamos, en una consulta estos dos elementos de la mano que nos parecieron fundamentales para discutir y salieron sobre la mesa de infinidad de proyectos comunales, casitas moradas, casitas de cuidado, casitas de albergue, espacios para las mujeres poder ser atendidas psicológicamente, ser acompañadas, proyectos además que iban de la mano directamente con la economía feminista. Es decir, no es solamente discutir el hecho de las violencias, sino también es cuáles son las herramientas que tenemos desde la cotidianidad, desde el trabajo, para poder nosotras crear cooperativas, empresas de propiedad social directas comunales, que tengan figuras jurídicas y que tengan enfoque de género para poder administrar recursos y así nosotras también poder, digamos, tomar decisiones concretas, ¿no? De todos estos elementos que tienen que ver con esa mirada distinta hacia la construcción de un Estado comunal, están allí aterrizados en la discusión de lo comunal. Y que eso para nosotros son elementos concretos que también fueron los que dieron paso a la situación el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Ya no era solamente el hecho de que el pueblo organizado estaba hablando de cómo generar nuevos espacios desde la institución, desde lo local, sino que también había una transferencia concreta de esos recursos donde la gente que se organiza en una asamblea de ciudadanos y de ciudadanas, que no es solamente una asamblea, digamos, de, del chavismo o de un partido político, sino que en su totalidad, y a partir de los 15 años, que también eso es importante decirlo, ¿no? A partir de los 15 años ya te puedes sumar a una asamblea de tu territorio y tener discusiones políticas y también poder encaminar proyectos. Se hizo una consulta solamente para la juventud, que fue también una cosa extraordinaria, porque sobre eso también, ya para ir cerrando y poder abrir el derecho de palabra para las preguntas, la interacción, que me gusta más incluso que los monólogos, es importante decir que las revoluciones, que son procesos donde, como diría nuestro comandante Fidel Castro, Iván, debe cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, las revoluciones también se nutren constantemente de ese proyecto y de ese horizonte en común. Hace 27 años, ¿no? Yo tengo 28 años, hace 27 años que llega este proceso de transformación y de cambio con el comandante Chávez, fue un momento político y fue un momento histórico. Pero luego, y sobre todo con la marcha acelerada que tenemos en América Latina, año tras año la realidad va cambiando. Cada 5 años tenemos una lectura, un escenario distinto, tenemos una correlación de fuerza en América Latina que cambia, que muta. No sé si vieron hace poco el presidente de Colombia, Petro publicó una foto, la foto oficial de los gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Y eran 4 personas. Qué distinta la foto
a cuando tuvimos nosotros nuestros gobiernos progresistas y pese a las críticas y a las reflexiones, por supuesto, y a todos los elementos que podamos decir de ese momento, fue otro momento para América Latina, incluso desde la integración de los pueblos y los debates que se generaban al calor de esas luchas, ¿no? Y bueno, en el momento actual, ya para ir cerrando, eh, tanto nuestras juventudes, nosotros entendiendo que estamos construyendo proyectos alternativos, debemos saber que el trabajo tiene que estar focalizado en las juventudes, porque la lucha, que es lo único que hereda el pueblo trabajador, porque no hereda riqueza, sino que hereda luchas y condiciones históricas impuestas, se van refrescando y se van teorizando y se van analizando desde los distintos enfoques, entendiendo las condiciones que tenemos, cómo los procesos mismos también tienen que ir entendiendo que tienen que sumar a esos nuevos seres humanos que van naciendo al calor de esos procesos y de esas luchas, para que así exista una continuación sobre estos modelos, ¿no? Y esto es fundamental porque es también fundamental decir que tanto nosotros y nosotras en los movimientos sociales debemos crear nichos y espacios de encontrarnos, como también nuestras juventudes, porque los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Y la integración latinoamericana y el proyecto de unidad común es el reto que tenemos todos los que nos digamos militantes o que tengamos, digamos, alguna visión distinta a esa visión impuesta desde las grandes hegemonías. El reto es ver los canales de diálogo y de encontrarnos para construir desde los territorios proyectos comunes, porque las fronteras fueron impuestas, pero nosotros no, y nosotras no podemos permitir que esas imposiciones sigan siendo la agenda común del día a día de nuestros pueblos y de nuestros procesos. Bueno, camaradas, compañeros, compañeras, internacionalicemos la lucha e internacionalicemos la esperanza. Pato, no se está escuchando, ¿eh? Espera un segundito. Pues la idea era que hablaras, Pato. No, a ver, habla, a ver si se escucha. No sé qué está sucediendo, pero no tenés audio, no te aparece el audio, no sé por qué. Bueno, no sé, la verdad que no sé qué está pasando, pero está sin audio. No, no se escucha. Bueno, mientras Patricia arregla la parte del audio, yo voy a leer algunas preguntas. Eh, la verdad que fueron muchas, les agradezco a todas las compañeras y a todos los compañeros. Una vez más tenemos un montón de compañeras y compañeras de diferentes partes del continente. Saludar al compañero de Argentina, de Venezuela, de El Salvador, de Chile. La verdad que está muy bueno poder contar con diferentes compañeros y compañeras de otros países también, porque eso también nutre lo que estamos haciendo. A ver, Pato, ahí pudiste. A ver, está intentando conectar el audio. Espera un segundito porque tenemos las preguntas acá seleccionadas. Bueno, no sé qué le está pasando ahí. Bien, seleccionamos cuatro preguntas que son bastante pesadas, no son fáciles de contestar, por eso seleccionamos cuatro. Tratamos de condensar, hay algunas que de alguna forma se complementan, pero bueno, en un intercambio, obviamente que con tantas preguntas se van a quedar algunas afuera.
Lo que voy a tratar de hacer es, voy a leer las dos, las cuatro. Son dos para Iván y dos para Albanis. Y bueno, le damos paso primero a Iván que conteste y a Albanis queda segunda porque recién habló también que se tome un vaso de agua, que respire. Bien, ahí veo que Patricia todavía no pudo conectarse, así que tal, las leo yo. Eh, para Iván, segundo, acá. Bien. Para Iván. Mi nombre también es Iván, soy salvadoreño, residiendo en Uruguay. Pregunta para el tocayo. ¿Cómo ven el apoyo de Rusia o China en caso de que Estados Unidos realmente llegue a intervenir en Cuba como lo hizo en Venezuela? Sin duda que las circunstancias son diferentes, pero en Venezuela vimos que no hubo respuesta ni de la Revolución Bolivariana ni de estos países aliados. ¿Pasaría lo mismo en Cuba? Y la segunda pregunta dice, en el marco del declive imperialista de Estados Unidos y con la emergencia de nuevos polos de poder, ¿cómo interpretan el lugar de Cuba en la geopolítica y qué estrategias se plantean para sostener el proyecto? ¿Se entendió, Iván? Son fáciles de contestar, por suerte. Y la... Sí. Bueno, sí, termina Para que le con leo... las preguntas. ¿Cómo? Termina con las preguntas para Dale. Albani. Albanis. Bueno, Albanis. Em, esta pregunta es de Alicia, por lo que veo acá. Dice, tras el 3 de enero, desde Estados Unidos se ha planteado públicamente un esquema de control sobre la comercialización del petróleo venezolano y el manejo de esos ingresos. En ese contexto han surgido distintas interpretaciones. Por un lado, quienes sostienen que el actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez actúa bajo fuertes condicionamientos externos, y por otro, quienes plantean que podría haber un giro pragmático o incluso ideológico para garantizar la supervivencia del proyecto político. En ese escenario, ¿cómo interpretás hoy la postura política de Delcy Rodríguez? ¿Se trata de una conducción condicionada por la presión internacional, de una estrategia de adaptación o de un cambio más profundo en el rumbo del proceso? ¿Ves probable una convocatoria a nuevas elecciones o crees que el oficialismo apunta a sostenerse hasta que cambie el escenario internacional, por ejemplo, con el fin de mandato de Trump? Esta es la primera, Albani, para que vayas llevando algo tranqui. Y la segunda, que es de Alondra, dice, ¿cómo se construye y entiende el socialismo latinoamericano del siglo XXI desde las comunas en articulación con la construcción socialista del Estado central? ¿Se entendieron, Albanís? ¿Bien? Entonces le damos paso a Iván. Ahí vi que Pato, vos ya resolviste el tema del micrófono, no sé qué había pasado. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, también el saludo para Albani. Yo siempre le he comentado a Alba que precisamente las comunas consideramos desde acá que es uno de los legados más valiosos que ha tenido el proyecto chavista y siempre lo vemos como un referente también de lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas en en nuestra región, asociado a la democratización, al poder popular, a la capacidad de cada una de las comunidades de autogestionarnos. Y si las personas que estuvieron pendientes, sin duda verán una similitud de esta estrategia que está asumiendo Cuba en los últimos meses y de lo que quiere hacer con también este trabajo que han estado realizando desde las comunas. Entonces, con respecto a las preguntas que me ofrecías por acá, vamos a empezar primero por eh, qué significa Cuba dentro del contexto geopolítico actual. O sea, sin duda alguna, Cuba no representa desde el punto de vista geoeconómico, tal vez un poco más geoestratégico, eh, tal vez no tiene los elementos o las riquezas con las que contaba o con las que cuenta Venezuela o, por ejemplo, también Irán. Sin duda alguna, el mayor tal vez valor que tiene Cuba puede ser desde el punto de vista del capital simbólico que tiene Cuba e ideológico para
la región latinoamericana y para los pueblos alrededor del mundo. Esto no quiere decir que, como mencionaba, Cuba no tenga una posición geoestratégica sumamente relevante dentro de las Américas, la llave del Golfo, con algunos recursos. Somos el país que tiene la quinta reserva de níquel a nivel mundial. Tenemos también algunas reservas, algunos minerales, pero sin duda alguna no es que seamos la perla o la joyita desde el punto de vista económico para los Estados Unidos. Precisamente iniciaba mi intervención diciendo de que este bastión de dignidad lo pretenden también avasallar, atacar en un contexto también desde el punto de vista simbólico que tiene un significado también para el mundo, que es el centenario del comandante Fidel Castro. O sea, todo esto está ocurriendo y forma parte de, sin duda, los análisis que se están haciendo en el Pentágono y en el Departamento de Estado, que está siendo dirigido precisamente por uno de los congresistas más anticubanos, que forma parte de todo ese lobby que durante años ha utilizado y ha hecho carrera política contra Cuba. Eh, Nuestro país, te voy a decir la perspectiva que tenemos desde Cuba. Cuba no espera que ningún otro país, estado, nación, eh, acuda a la ayuda de Cuba en caso de una agresión militar, o sea, como una intervención directa o una asistencia militar directa. Lo hemos visto cómo ha sucedido con Venezuela, lo hemos visto cómo ha sucedido también con Irán. Esto no quiere decir ni que Rusia ni que China hayan estado ofreciendo algún tipo de asistencia antes, durante y después estos conflictos armados. Eh, pero sin duda no contemplamos un escenario en el que nos ofrezcan efectivo, nos ofrezcan armas o algún tipo de ayuda militar directa en caso de un conflicto. Y nosotros para eso también hemos defendido y hemos asumido una doctrina militar que es defensiva, pero que incluye la participación de toda la población. Precisamente el nombre de esta doctrina es la doctrina de todo el pueblo que bebió de las experiencias, no solo de la lucha revolucionaria, sino también desde el Mambisado, desde nuestras guerras de independencia en el siglo XIX, donde se creaban grupos de prefecturas que tenían que ver con la territorialidad de la defensa en caso de una agresión. Por supuesto, el tema de las guerrillas ha sido un referente también a la hora de asumir esta doctrina. Y es precisamente que más allá de la superioridad militar que pueda tener y que tiene, sin duda alguna, el ejército estadounidense, le sea imposible poder ocupar el territorio cubano. Pueden caer bombas, pueden hacer lo mismo que hicieron con Vietnam, pero nosotros vamos a tener nuestros refugios, nosotros vamos a tener nuestras diferentes plazas y determinados lugares que estamos preparando para eso, porque precisamente durante todos estos meses nos hemos estado preparando para una situación como esta, podamos enfrentar esta agresión y no permitir que se realice una invasión in situ en el territorio cubano. Y siempre hacemos también la aclaración de que más allá de que debido a las actividades militares pueda caer en combate o pueda suceder cualquier cosa con nuestro presidente Díaz-Canel, eh, que haya una sola figura que haya perecido, que haya sido removido por la fuerza, no significa que todo el proyecto se desmorone, ni mucho menos. Hay toda una estructura, hay toda una jerarquía, pero también como parte de esa doctrina de todo el pueblo existen a nivel territorial agrupaciones, estructuras locales que permiten que más allá de que ni siquiera se reciban órdenes de alguna instancia superior, usted siga tirando hasta que, como mismo Irán, usted siga tirando hasta que llegue alguna noticia de que de que paremos o que hubo algún cambio en las acciones combativas. Eh, ya les digo, en un contexto como el actual,
en el que cada vez más, desde el punto de vista ya de la geopolítica, se aprecia que lo que está imperando es la realpolitik, eh, donde los intereses de los países, por supuesto, estamos viviendo un periodo de transición intersistémica en el que se agudizan muchísimo las contradicciones, sobre todo en las periferias, para las periferias. Eh, Estamos conscientes de que no es que podamos asumir esta situación esperando una asistencia y una ayuda por parte de un actor externo. Nosotros tenemos que prepararnos para defender a nuestro país, eh, y esperamos también contar con la movilización, porque también en esto juega un papel crítico y tiene que ver con algunas de las preguntas que realizaban con respecto al tema de la geopolítica. Y es, número uno, por supuesto, las potencias emergentes, donde dibujan el límite para este accionar belicista de los Estados Unidos, hasta qué punto están dispuestos a permitirlo. En caso de Cuba, ya les digo, no creemos que sea central dentro de los intereses ni de Rusia ni de China. Irán incluso está mucho más cercano a la frontera y desde el punto de vista de recursos cuenta con un mayor valor estratégico para Rusia y o sea, no hubo un apoyo directo, más allá de algún tipo de asistencia desde el punto de vista de, de recursos y de inteligencia para saber dónde poner los disparos de Irán. Pero vemos que no es lo que va a primar, no es el interés que va a primar dentro de las prioridades para Rusia y para China. Ya ellos se encargarán de dibujar. Yo no formo parte del Ministerio de Relaciones Internacionales ni de Rusia ni de Chile. No sé hasta qué punto ellos están dispuestos a permitir que Estados Unidos avance en su agenda belicista. Pero sí les puedo decir que la reacción que tengan en determinado contexto cuando ellos decidan va a tener una repercusión a nivel mundial. Y también otro actor crítico que puede inclinar la balanza en lo que puede estar sucediendo en el comportamiento de los Estados Unidos es precisamente el propio pueblo de los Estados Unidos. Y forma parte de una de las preguntas que también me realizaban acerca de las movilizaciones en los Estados Unidos. Históricamente Cuba ha establecido esa diferencia entre el pueblo estadounidense y el gobierno estadounidense. Albanese incluso comentaba sobre la diferencia que siempre debemos tener en cuenta a la hora de hablar de manera genérica sobre un país, a la hora de caracterizarlo, porque quienes han estado conduciendo las decisiones políticas han sido sobre todo las élites. Las oligarquías, en el caso de América Latina, han sido las que fundamentalmente han tenido un rol protagónico en la conducción de esas prioridades e intereses nacionales. Y por lo tanto, siempre nosotros hemos hecho esa distinción entre pueblo y gobierno y la élite política estadounidense. Y siempre hemos contado con muy buenos amigos en los Estados Unidos. Y creo que también todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo a raíz del genocidio palestino contra Palestina, ha abierto muchos ojos alrededor del mundo y fundamentalmente también dentro de los Estados Unidos. Y eso ha permitido también a mucha gente concatenar puntos de las contradicciones del sistema capitalista y de estos intereses de los Estados Unidos, que apoya, financia, activamente participa en este tipo de acciones militares contra nuestros pueblos, para también conocer un poco más acerca de Cuba y ver un poco más allá de la narrativa que fomentan los medios internacionales acerca de si es legítimo o no este ataque y esta asfixia económica que pretende realizar los Estados Unidos contra nuestro país. Precisamente en ese sentido puede ser que incluso a través de los sectores académicos, judiciales, los periodistas también, cuando narren la historia e impongan también sus narrativas y las diferentes perspectivas que pueden existir sobre el caso del ataque de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, pero particularmente sobre Cuba. Eso va también a generar una mayor reacción, va a generar un efecto Vietnam
que fue lo que permitió que el propio gobierno reculara y terminara retirando sus tropas de Vietnam, a pesar de que desde el punto de vista militar tenían algún tipo de preeminencia, de indicadores favorables que le permitieran continuar el conflicto. Pero sin embargo, el impacto que eso ha tenido también en la población de los Estados Unidos hizo que que el gobierno estadounidense tuviera que retirar sus tropas y recibir la derrota vergonzosa que recibió en Vietnam. Pienso que esos son los factores críticos que pudiesen mover las fichas actualmente y por supuesto la capacidad de resistencia que podemos tener desde Cuba a una agresión armada eh, directa contra nuestro país. Esos tres van a ser los ejes fundamentales a partir de los cuales se puedan mover un poco las fichas, pueden haber otras reacciones a nivel internacional, puede que Rusia y China, viendo que Estados Unidos estancándose tanto en Irán como en Vietnam o en algún otro posible conflicto, les dé también el incentivo para inmiscuirse un poco más activamente en algunos de estos conflictos y correr esa línea un poco más en favor de los pueblos del mundo. Pero ya le digo, no es algo que esperamos, no es algo para lo que nos estamos preparando, contando con esa asistencia. Y sin duda alguna vamos a dar la pelea. E incluso no, no queremos tampoco ni siquiera que comparen con lo que ha estado sucediendo con Venezuela, a pesar de que somos dos proyectos hermanos, que con una hermosa historia de colaboración, de relaciones pueblo a pueblo, interinstitucionales. También Venezuela tiene otras tradiciones políticas, tiene otras características que vale la pena también respetar y vale la pena también tener en cuenta a la hora de realizar nuestros análisis. Pero entendemos que todo esto genera mucha polémica, entendemos que hay mucha incertidumbre sobre la reacción de Cuba, pero ya les digo, nosotros tuvimos nuestro girón, nosotros tuvimos la crisis de los misiles, nosotros hemos enfrentado durante todos estos años agresiones directas, guerra biológica, sabotaje, bombardeo. Hemos estado sometidos a todo este tipo de presiones y no vamos a cegar en ese empeño de seguir continuando, construyendo nuestro proyecto en paz y de la manera en que los cubanos lo consideremos pertinente. No vamos a responder a las pretensiones y a las presiones de los Estados Unidos. Excelente, Iván. Para sumarte una cosita nomás, ¿no? Desde el punto de esto que vos decías, desde el punto de vista simbólico de cómo eso también está estudiado, teniendo en cuenta lo que pasó en Venezuela el 3 de enero, ¿no? Casualmente el 3 de enero fue también del 90, fue cuando capturaron a Noriega en Panamá. Y por las mismas causas casi que las de Maduro, ¿no? Por narcotráfico, fue capturado, fue raptado, fue llevado a Estados Unidos para ser condenado, ¿no? Eso tampoco es casualidad, ¿no? Digamos que hay toda una cuestión en lo simbólico que se juega y que en este caso, que sean los 100 años del nacimiento de Fidel, evidentemente también tiene una idea de poder derrotar en ese aspecto también. Pero para pasar ya a Albanis con las preguntas y después dar el cierre. Ah, Cristian, y justo ahí como que estamos en una misma línea con Iván, porque aquí yo anotaba que también no es casual que fuera el 3, ¿no? Donald Trump decía que ellos lo tenían planificado para el 31 y para el 31 como venganza a la Revolución Cubana y a la Revolución Haitiana, que justo le dieron un madrugonazo el primero al imperio digamos, y a los procesos que tenían de turno, acabaron en esa fecha. Entonces, una fecha muy simbólica para nosotros como izquierda, ¿no? Y que el imperio ha hecho esto que tú dices, lo hicieron con Noriega y luego lo intentaron hacer con Nicolás, tratando de devolvernos capaz esa cachetada histórica, ¿no? Y son elementos ahí interesantes que uno los ve con lupa, ¿no? Que no se dicen, obviamente, pero que sí lo vemos de nuestros análisis revolucionarios. Fíjate que ahí Iván
Me daba como muchos elementos también, pese a como él decía, que tenemos realidades distintas, porque bueno, cada proceso tiene sus complejidades. Pues desde Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, nosotros y nosotras también sostenemos que el proyecto no reposa en una individualidad y no reposa en un hombre. Por eso, una vez en sus análisis fracasados y fuera de contexto y de lugar, que muere nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ellos creían que la revolución bolivariana iba a caer y no cayó. Esta vez, cuando el presidente Nicolás Maduro llegó y capaz estaba un poco débil en la gobernanza, porque ocupar los zapatos históricos de Chávez no es tarea fácil, entonces ahí lo dejaron que se desarrollara. Y luego Nicolás, ¿no? Fue creciendo, fue generando un liderazgo, una alternativa, un proyecto, radicalizando su propio pensamiento, y ahí vienen y lo secuestran. Y ellos creían que la revolución bolivariana se iba a caer nuevamente. Y cuando se dan cuenta que en realidad ni la derecha, ni la oligarquía, ni ningún poder local de los que ellos han tratado de inocular en Venezuela para controlarla o contenerla, se ha podido hacer efectivo, no les quedó de otra que dejar y declarar, porque Trump declaró que no existe otro elemento, otra corriente política que genere gobernanza en Venezuela que no sea el chavismo. Por eso no pudieron secuestrar a Nicolás y colocar un gobierno títere, ¿verdad? Entonces, estos elementos son importantes porque igual como lo decía Iván, la revolución y el proyecto político y el modelo económico de transformación es un modelo del pueblo venezolano y por ende no han podido, digamos, dislocar el proyecto, aun cuando se llevan a las figuras que para nosotros y nosotras, claro que son referencia política de este proyecto y claro que hemos confiado en ellos, ¿no? Para la conducción del modelo, pero no lo han logrado. Entonces, bueno, esto es importantísimo como para aperturar esta pregunta que me hacían. Yo siempre bromeo con esto porque cada vez que me invitan a un espacio, capaz le piden a uno como las credenciales formales, pero yo en cualquier lugar que ejerzo vocería, lo hago como militante de la Revolución Bolivariana y como vocera comunal. O sea, que ustedes están hablando con una camarada igual que ustedes, lo que quiere decir que muchas de las respuestas o de los elementos no tienen nada que ver con las respuestas oficiales que le corresponden a otras vocerías, ¿no? Sino más bien desde el análisis del territorio que nosotros y nosotras tenemos. Esto que digo y que dijo Iván, que tiene que ver con las individualidades, también lo digo para responder la primera pregunta, que es el hecho de que Chávez, cuando gana sus primeras elecciones, no fue el Chávez que se murió. Chávez se convirtió en Chávez como hombre y como sujeto político y sujeto en disputa por el pueblo y por la oligarquía, en su propia historia. Esto es un poco lo que dice Simón de Beauvoir del feminismo, ¿no? No es suficiente con ser mujer, se llega a tener conciencia de género y llegamos a tener conciencia de nuestra propia historia. Bueno, asimismo yo traspolo como ese análisis a esto de los sujetos políticos. Comandante Chávez se convierte en el gigante que fue en su propia historia de construcción y de contradicciones con los gringos que te asfixian y no te dejan otra alternativa que construir eso nuevo y construir estas alianzas y radicalizar el proyecto en el pueblo. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro, cuando llega, incluso en algún momento habló de zonas económicas especiales. Yo no sé si ustedes escucharon esto, que tiene que ver con unas alternativas que han creado los chinos y que chévere, a su modelo le queda bien, pero para nosotros en América Latina y en Venezuela aún ese proyecto es muy distante a nuestra realidad. Y ahí nos tuvimos que nosotros desde lo comunal poner fuerte y firme y decir la alternativa, el modelo y el proyecto que hemos construido es la comuna y si hay una zona económica especial de construcción de alternativa es lo comunal. Y en esa nos disputamos a Nicolás Maduro como sujeto también, con todas sus contradicciones, con toda esta burguesía de turno, el imperio que viene a hablarles bonito, y nos los disputamos como pueblo. Y ahora con nuestra camarada, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hacía un tiempo echábamos broma y decíamos, claro que debe ser sabroso, ¿no? Iban a ir a comer caviar en Miami. Claro que debe ser sabroso para cualquiera que ostente el poder, la seducción del imperialismo y las contradicciones que esto genere.
pero ahí es donde debe haber un pueblo fuerte y consciente disputándose estos compañeros, estos camaradas y diciéndoles, el camino es por aquí. Ahí es donde esa conducción del pueblo es fundamental y es necesaria desde lo local, demostrando también que ese proyecto y que esas herramientas políticas y económicas que fuimos teniendo a partir de esa disputa, sí son efectivas y sí hay un pueblo que sostiene ese modelo, ¿no? Entonces, esto para nosotros es fundamental, porque lo demás, las preguntas que me hacían, que si van a haber elecciones o no, esas son preguntas o respuestas, digamos, que estaría yo pecando también por inocente política si trato de dar como una respuesta concreta, porque esto tiene que ver con el pulso de la dinámica cotidiana, que insisto, en Venezuela un día político es lo que sería un mes o a veces hasta un año en muchas otras realidades. Todo es muy rápido y muy cambiante. Y en cuanto a la dependencia económica, nosotros vivimos en un sistema mundo capitalista globalizado donde todas las economías son dependientes de. No es que Venezuela ahora es un hecho extraordinario. Nosotros nunca dejamos de venderle petróleo a los Estados Unidos. Ellos nos imponen un bloqueo y nos imponen como un conjunto de medidas de restricciones económicas y políticas, o económicas más que políticas, porque podían hacerlo porque justamente tienen la hegemonía del control económico del mundo. Por eso es que pueden bloquear un país, ¿cierto? Porque si no, no podrían. Entonces, no es que es Venezuela que ahora va a ser dependiente de, es que lo somos. Y lo que hemos intentado desde acá es superar esa dependencia. Que ahora hay un diálogo más estrecho y que ahora hay unas condicionantes, claro que las hay y eso es imposible negarlo. Secuestraron a nuestro presidente Nicolás Maduro y secuestraron a nuestra diputada Cilia Flores. Tenemos, digamos, un escenario en el cual ya ingresaron a nuestro país, digamos, de alguna forma violentaron todos esos canales de seguridad y estos elementos, bueno, nos lleva a una realidad concreta y material donde obviamente que hay que jugar. Hay compañeros y compañeras, y se los digo en confianza, de América Latina que han sido sumamente duros con nosotros, ¿no? Y han sido sumamente duros. Primero, desde caer en las narrativas mediáticas de creer que si hubo traición, que si hubo entrega, que si esto, que si aquello. Y segundo, desde a veces decir también que debimos haber hecho más, ¿no? En el 3 de enero, pese a la situación. Y yo particularmente que estaba en Caracas, que me viví el bombardeo, les digo que a nadie le deseo en ningún contexto que se viva un conflicto bélico directo, sistémico además, porque no fue que pudimos salir a las calles a defender, porque ellos ingresaron con una operación comando, estilo las películas de ellos mismos de los Estados Unidos, donde solamente extrajeron el objetivo, mataron muchos compañeros y compañeras cubanos de la seguridad, muchos compañeros y compañeras venezolanos, obviamente, de la seguridad, pero se fueron, no se quedaron. Tú nunca viste a los gringos que se metieron a tu país para que eso se pudiera volver un conflicto en que mínimamente pudiera hacer algo. Eso no sucedió. Entonces no sucedió un escenario como el que a veces se analiza muy superficialmente y se nos juzga. Entonces, digamos, la forma de reaccionar fue prácticamente imposible, ¿no? Nos negaron incluso el derecho a defendernos, ¿no? Pero pese a eso, lo que sí se ha sostenido y se sigue sosteniendo es la gobernanza. Y ahí también es importante hacer como ese llamado de atención en esos análisis de, o sea, dime cuál país tú pudieras hacer una operación como la que se hizo o ellos pudieran hacer una operación como la que se hizo y aún así sigue el país, digamos, sostenido sobre la base de esa construcción política territorial con una dirigencia que tiene que ver con un partido, que es el PSUV, el Partido Socialista de Venezuela, y con una organización territorial que son las comunas y con digamos, con un pueblo que quiere paz también finalmente y que obviamente no quiere que se repita esto y que lo único que ha hecho para merecer un bombardeo y que le masacren a sus hijos, porque eran jóvenes menores de 25 años, la mayoría de los que asesinaron, fue tratar de construir un modelo distinto y alternativo al quehacer político y a soñar con una estructura en la cual se puedan disputar los recursos que nosotros y nosotras mismos generamos como pueblo organizado con nuestro trabajo. Lo único que hemos hecho. Entonces ahí, bueno, eso es como es importante hacer como esa reflexión y pedirles
que sean un poquito más críticos a la hora de leer o a la hora de tener una aproximación a la realidad venezolana, cubana, haitiana, de toda América Latina, hasta de nosotros mismos, porque sabemos que a veces vemos medios locales y nos cuentan nuestra propia realidad distorsionada, que no podemos esperar que nos cuenten la realidad de otros lugares de forma objetiva. Y ahí, Cristian, aprovecho el espacio, como conversábamos la vez pasada, para decirles que estuvimos conversando como en el equipo de internacionales de las comunas de la Unión y vamos a fijar 6 cupos para Uruguay para que ustedes puedan venir ahí conversando con el compañero Cristian, para que 6 compañeros y compañeras cuando tengamos encuentros comunales aquí puedan venir y eso hace que podamos acercar más nuestras luchas, nuestro proceso y el reconocimiento de nuestras realidades, ¿no? Con lo que cuesta juntar el Caribe con el sur-sur que son ustedes, que también es complejo de lo cultural. Y ya para cerrar con la última pregunta que me hacían sobre el tema más desde el internacionalismo y cómo lo estamos viendo, bueno, nosotros y nosotras estamos construyendo en conjunto ese horizonte común. Tenemos, digamos, una construcción política concreta desde el punto de vista de los intercambios formativos con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que eso nos ha ayudado mucho desde el punto de vista de la reflexión teórica, pero también desde la producción de la soberanía alimentaria y en la producción de nuestros campos. Eso ha sido muy importante. Y así intentando cada vez que tenemos una consulta o un encuentro que vengan compañeros y compañeras de toda América Latina y del mundo entero a conocer nuestra realidad y a seguir concretando y estrechando esos vínculos, esos lazos que en algún momento nacieron con Alba y que todos esos canales, todas esas herramientas, esas alternativas nos toca renovarlos, porque insisto, esas alternativas de vinculación, de encuentro, nacieron en un contexto muy distinto al contexto actual en el que tenemos y que capaz la crisis en la que estamos sumergidos ahora como proyectos y como pueblos, ¿no? Producto a esta locura exacerbada del imperio estadounidense, nos llama a seguirnos organizando y a seguir construyendo canales de unidad cada vez con más fuerza. Ya, Cristian. Excelente, excelente. La verdad que estuvo muy buena las dos exposiciones. O sea, en los comentarios acá en el chat ustedes mismos lo pueden leer. Hay muchos saludos, muchos envíos de fuerza, de solidaridad. El pueblo uruguayo ha tenido históricamente un vínculo muy fuerte tanto con Venezuela y con Cuba. Así lo demuestra la historia y el presente también, porque son constantes las demostraciones de solidaridad, movilizaciones, actividades, mismo el 3 de enero cuando pasó lo de la intervención a Venezuela, y bueno, ni que hablar ahora con Cuba también se están haciendo un montón de movidas. Así que bueno, nada, decirles que desde acá cuentan con nuestro apoyo y con el apoyo me animo a decir, de todos los pueblos latinoamericanos, porque la causa de Cuba, la causa de Venezuela es la causa de los pueblos y por lo tanto son banderas que desde los movimientos populares siempre vamos a levantar y es nuestra tarea también como militantes poder construir otra visión de lo que pasa, poder identificar cuáles son los enemigos y también los aliados, ¿no? Porque la situación que vive el pueblo cubano, la situación que vivió el pueblo venezolano, es una situación que de una forma u otra nos toca a todos y a todas, y todos hemos sido víctimas del imperialismo norteamericano, ya sea los procesos de el terrorismo de Estado en la década de los 60, como diferentes medidas que se han tomado y que se siguen tomando cuando los pueblos o los gobiernos osan tomar alguna decisión que sea contraria a la hegemónica y siempre somos castigados y señalados por eso. Pero bueno, nada, quería trasladarles a todos, a los compañeros, este saludo porque verdaderamente sabemos que es una situación compleja, es una situación difícil, que militar en este contexto no es fácil, que es la vida misma la que está en juego, pero bueno, sabemos todos que vale la pena seguir adelante, así que nada, mandarles un saludo muy grande a los dos, a Iván, a Albanis, agradecerles por la disposición, por el tiempo, por la voluntad, que desde el momento cero que me contacté con ustedes se pusieron a disposición. Y nada, sabiendo además que tienen una agenda bastante apretada, con muchas tareas, así que agradecerles.
Con el resto, compás, nos vamos a ver el martes que viene. Recuerden que la semana que viene no es el miércoles, va a ser el martes. Va a estar el compañero Monedero de España, que va a tratar de dar un panorama un poco más general, más internacional, vinculado a la situación de Europa, la guerra con Ucrania y obviamente lo que es la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las repercusiones que eso tiene y bueno, un poco la situación por la que está atravesando el imperio norteamericano con esta nueva guerra que ha tenido muchas repercusiones a nivel internacional. Así que nada, nos encontramos, como saben, seguramente el domingo le estaremos mandando un mensaje recordatorio y después el mismo martes vamos a estarles mandando el link para que se sumen. Agradecerles por la disposición, porque siendo las 9 de la noche hay 60 personas que están acá y eso habla también de la necesidad que implica tener una lectura de la coyuntura internacional. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todas y todos. Saludos a los compañeros de los diferentes países y nos vemos en unos días. Abrazo grande.